tiempo, vamos a iniciar. Yo quería compartirles hoy un poquito sobre el tema de la matriz productiva para que tengan los insumos complementarios y puedan realizar, por ejemplo, el foro o, o la primera video colaboración que se viene para la siguiente semana. Me parece que les envié el documento completo de la política industrial, pero ahora vamos a ver algunas láminas de la presentación de la política que luego de esta clase también les compartiré al grupo para que ustedes lo puedan revisar con un poquito de detalle. Igual, siéntanse en la libertad de pedir alguna aclaración o interrumpir cuando lo consideren necesario. Vamos a contextualizar un poquito esto de la matriz productiva, dar algo de información respecto a alineamientos y cómo se pensó la política productiva en el marco del cambio de la matriz productiva. No vamos a entrar a los detalles específicos de todo lo que implica, simplemente hacer un contexto general. Y de hecho ya la implementación, como ustedes saben de esto, creo que en el mejor de los casos fue algo parcial, pero es importante entender un poco cómo se planteó esto. Cuando hablamos de el cambio en la matriz productiva, lo que queremos es básicamente, en el gráfico de derecha ustedes ven cuál es la participación frente a lo que produce el país, frente al PIB de cada uno de los sectores. Entonces, cuando hablamos de cambio en la matriz productiva, lo que se busca es darle un peso más alto a la generación de valor. Y de hecho, este término viene acuñado del tema de la matriz de Leontief. Entonces, cuando vemos la situación del país en base al promedio que se está analizando ahí, el sector agroindustrial representa el 10% del PIB, es decir, 10 de cada 100 dólares corresponden a agroindustria, 9 de cada 100 dólares a comercio, 19 de cada 100 dólares a construcción. Solo el 8% corresponden a industria manufacturera, 8 de cada 100 dólares, y servicio, el 8% como tal. En promedio eso representa menos del 10% como ustedes ven ahí. Entonces, cuando hablábamos de cambiar esa dinámica de la matriz productiva, lo que se quería precisamente era dar mayor impulso al tema de la industrialización, la incorporación de valor y también el tema de servicios, aprovechando los encadenamientos y potencialidades del país. Digamos, esto como elemento inicial, para que ustedes tengan algunos datos comparativos de la situación del país. Ahí está básicamente el PIB industrial en función del tamaño de la economía, en función del año 2014. Entonces ven que el Ecuador en promedio para este año es de 12.5% y ustedes ven que hay un conjunto de países que tienen una participación mayor de la industria en la actividad económica. Por ejemplo, resalta el caso de El Salvador, pero básicamente ahí tienen mucha influencia del tema de la maquila textil, que básicamente aprovecha costos bajos de mano de obra para producir precisamente textiles y insertarse en el mercado mundial. Tienes otros casos, por ejemplo, como Guatemala, México, Honduras y demás, que tienen un promedio más alto. Y ustedes ven un conjunto de países que tienen una participación menor. Por ejemplo, el caso de Chile, ustedes ven que 10 de cada 100 dólares corresponden al PIB industrial. Y ustedes entienden que en América Latina, Chile es uno de los países con mayor nivel de desarrollo. A medida que se desarrolla un país, se ve un proceso en el que los servicios tienden a tener mayor importancia relativa en cada una de las economías. Entonces, eso explica parte de la situación que ustedes ven en Chile. ¿Por qué era importante esta incorporación de valor? Bueno, aquí también hay un costo de industrializar que les voy a comentar, pero básicamente, ¿por qué es importante este cambio, esta incorporación de valor que se había planteado hace unos años? Por un lado, para tratar de contener la vulnerabilidad externa del país al ser dolarizados, el hecho de producir y exportar genera divisas, entonces eso en teoría contribuye a reducir una posible vulnerabilidad externa. La generación de empleo asociada, obviamente, si tienes industria, se supone que demandas mano de obra y generas empleo, obviamente, siempre
digamos, ese empleo esté cumpliendo con todos los elementos legales que establece la Constitución y la norma. En teoría también propicia los cambios en la transformación productiva, y aquí se enlaza básicamente con esto de la matriz productiva que decíamos. Y esto tiene relación con el otro punto porque tiene eslabones o cadenas en otros sectores. Por ejemplo, la industria automotriz está enlazada, por ejemplo, con el tema de cuero por cuando utilizan este tipo de elementos, o el tema textil para los asientos, ¿sí? O la industria que produce los elementos asociados para construir precisamente asientos o recubrir, digamos, eh, las palancas o tal vez los volantes. Entonces hay encadenamientos en los distintos sectores. Y también puede ser un vehículo para la generación de investigación y desarrollo. Está comprobado que mientras más inversión haya, tanto pública como privada, en investigación y desarrollo, generas un salto cuantitativo y cualitativo en el sendero de que un país se pueda desarrollar. Entonces, se supone que puede ser un vehículo a la generación de la innovación, siempre y cuando, obviamente, esta industria aproveche y genere procesos nuevos en productos, en sistemas de comercialización, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué costo tiene industrializar? Y les pongo nuevamente el caso de los vehículos. ¿Qué costo tiene para la sociedad tener una industria que habría que ver si es que es una verdadera industria o es una falsa industria? Pero el hecho de tener todos estos posibles beneficios genera un costo social, porque si ustedes ven el precio de los vehículos en el Ecuador son bastante altos. Entonces, uno podría tener un vehículo de muchas mejores calidades si es que lo importara desde el exterior. Entonces, ese es otro de los elementos que sí es necesario sopesar en el tema de, hablamos de la política industrial y el cambio de la matriz productiva, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud. Profesor, costo social y hacemos industrializado. Perdón, me repite, se cortó. Costo, usted me dice que tendríamos un costo social, ¿no? Pero también tendríamos un costo ambiental por las industrias, por los químicos que Totalmente, dañarían el medio ambiente. totalmente. Ujú. Pero además de eso, digamos, en algún lado se va a producir y en algún lado va a haber ese costo ambiental. En algún momento creo que mencionábamos, toda actividad humana tiene un impacto ambiental. Lo interesante sería que estas industrias trabajen con estándares de calidad y que el impacto ambiental sea el mínimo, ¿cierto? Eh, entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, es parte de, digamos. Y no necesariamente ese costo ambiental a veces se internaliza en los precios, ¿sí? Ese es todo un debate en la economía. Entonces, dentro de esto se plantea un contexto que es la Estrategia Nacional de Cambio y la Matriz Productiva, que es un marco, un paraguas súper general, donde esta política es parte de esa estrategia. Y hay cuerpos legales que se trabajaron, como el Código Orgánico de la Producción, y plantean otros elementos como por ejemplo el tema de la mejora en educación superior, emprendimientos, el tema de lo que llamaban megaconstrucciones, el impulso de alianzas público-privadas, que es un tema que nunca ha despuntado en el país, entre otros elementos, financiamiento, acceso a tecnología y demás. Plantean una visión de largo plazo de hacia dónde debería ir el país, porque toda política, toda estrategia debe tener una visión de largo plazo. Esta era una visión desde el gobierno hacia dónde debería dirigirse el país, no fue consensuada con los sectores privados de manera amplia. Entonces ahí tienes, o puede haber un sesgo en el proceso de construcción y de especialización a dónde se quiere ir el país. Y obviamente cuando hablo de actores privados, una visión en la que tiene el industrial grande y otra de la visión en la que puede tener un pequeño industrial o MIPYMES. Entonces hay que entender que hay una heterogeneidad de actores asociados al tema de la producción. Como parte de todos estos elementos, se habían pensado políticas que le llamaron transversales, es decir, que pegan a todos los elementos estructurados en la estrategia que, por ejemplo, tenían que ver con inversión pública fundamentalmente, mejoras en productividad, mejoras en calidad, la innovación y el tema de atraer mercados. Dentro de eso también había políticas sectoriales,
Una de esas, por ejemplo, es el tema industrial que estamos hablando con temas de detalle, pero también estaba, por ejemplo, identificado el tema de agroindustria y otros elementos adicionales que se relacionan con eso. Entonces, no sé si es que ahí está claro un poquito el paraguas de esta estrategia del cambio de la matriz productiva, las necesidades, el contexto, la visión que la vamos a ver muy rápido, algunas políticas transversales y las políticas sectoriales que también se estaba tratando de establecer. Como les digo, la idea es tener una introducción, no vamos a hacer un análisis en sí de qué tanto se implementaron esas políticas, es darles básicamente un contexto. Y dentro del diseño también se buscaba algunos resultados e impactos que los vamos a ver también. Entonces, ese es como el contexto general, que se lo aborda también en la guía, pero les recuerdo que aquí hay un contexto histórico, es un gobierno distinto, es una visión de la economía política y de la política distinta. Ahora estamos con otra realidad, estamos con otro tipo de gobierno, con otro tipo de visión. Entonces, sí va a haber diferencias sustanciales en la forma de entender la política productiva y las necesidades que tiene el país para avanzar. Dentro de los esquemas de lo que consideraban necesario para impulsar esta plataforma industrial, estaban los denominados proyectos multipropósitos con metas específicas, mejoras en telecomunicaciones, entre otros acceso a internet, el tema de buscar mercados para poder exportar los productos y un elemento importante que creo que se abordaba no de manera tan integral, que tiene que ver con el clima de negocios, y que eso repercute básicamente también en distintos elementos que tienen que ver con la productividad y el objetivo que se tiene. Otro eslabón fuerte es el tema de talento humano, el tema de educación superior, tener básicamente una masa crítica de personas que puedan insertarse e impulsar este cambio en la matriz productiva. Entonces, eso era un elemento sustancial. También los elementos de logística, que no es solo el tema de carreteras, sino es el tema de puertos, aeropuertos. Se supone que debería tenerse una visión integral de eso para poder apoyar este cambio en la matriz productiva. Y obviamente un elemento también fundamental es el tema de energía, la capacidad instalada que tenía el país y que mejoró. Lamentablemente ahora ustedes conocen que hay algunos problemas con algunos de estos proyectos estratégicos que se construyeron. Y la apuesta de industrias básicas o industrias industrializantes, entre otros el tema de astilleros, siderúrgica, pulpa, petroquímica, que básicamente ese es como una adaptación del modelo, por ejemplo, coreano, en que le apostaron precisamente el desarrollo de estas industrias básicas y eso generó condiciones importantes para que se dé un salto en el desarrollo industrial y de ese país de manera significativa. Cuando hace años tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur, por ejemplo, me contaron la historia del tema siderúrgico y digamos era un poquito interesante. Buenas tardes, economista. Buenas tardes. Ellos, los coreanos, cuando decidieron apostarle a estas industrias, hicieron un análisis y consideraban que necesitaban una industria siderúrgica para, con el acero, tener toda la base para producción de barcos, carros y demás. Entonces, cuando fueron a buscar apoyo de países como Alemania, Alemania les dijo, bueno, ¿que cuánto necesitan? X millones de dólares. Muy bien, ¿de dónde traen ustedes la materia prima? Ustedes no tienen materia prima. Y de hecho, ellos la terminan importando desde el otro lado del mundo, desde Australia fundamentalmente. Entonces, la cooperación internacional les dijo, esto no es factible, así que nosotros no les vamos a prestar dinero para eso. Los coreanos, me refiero a Corea del Sur, se demoraron 20 años y montaron su industria siderúrgica. De hecho, POSCO es ahora una de las empresas que entiendo está entre los 10 en la producción de acero, pero tuvo un impulso muy fuerte desde el sector público con alianzas estratégicas y claro, terminaron recorriendo medio mundo trayendo los insumos, montando su planta de siderurgia, que es la base de barcos, automóviles, y demás elementos. Ahora, la gran pregunta que habría que hacer es si ese modelo que Corea lo hicieron se podría replicar en el Ecuador, y ese es un debate súper amplio
de una apuesta hacia industrias básicas. Ahora, con el tema de la cuarta revolución industrial y un montón de elementos, creo que básicamente está en debate un montón de estos temas, además de que se necesitan muchísimos recursos para poderlo hacer y que el Estado es un mal administrador en este tipo de ejemplos. No quiero profundizar, pero ninguno de estos apuestas industriales luego de muchos años se pudo a la final consolidar por distintas razones. También abordan algunos elementos de competitividad. Este índice de competitividad viene auspiciado por el Foro Económico Mundial. De hecho, cada año sacan indicadores de cuál es la situación del país. En este caso, estos indicadores son relativamente desactualizados, pero hace una comparación 2008-2015, cuando, digamos, se trabajó en la formulación de esta política y de cambio en la matriz productiva. Entonces, básicamente este índice te dice la competitividad de un país, es decir, qué tanta chance tiene el país precisamente de insertarse y poder vender productos en el mercado internacional. Depende de un conjunto de factores que son los que están ahí. Depende de la calidad de las instituciones, depende de que tenga infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y todos los elementos que ustedes ven ahí. Y básicamente en este gráfico lo que hacen es una comparación en cómo estaba en el 2008 y cómo eso evolucionó al 2015. Se ve una mejora, porque la idea es que mientras mejor puntuado estés en cada uno de estos elementos, tienes mayor puntaje, entonces debería ampliarse hacia afuera este radar. Entonces, ustedes ven que en el 2015 hay una mejora en todos los aspectos, excepto en ambiente macroeconómico. Entonces, ahí sí se ve un deterioro. De ahí se ve que hay una mejora en eso, y eso repercutió, por ejemplo, en que el país, con corte de esa fecha, había avanzado algunos puestos en el ranking de competitividad. Ahora, si ustedes revisan los datos actualizados, ven que nosotros nos estancamos en estos elementos. Y en algún momento hablamos también de qué tan listos estamos para la producción de futuro, entonces habría que un poco tratar de generar un enlace sobre eso y reflexionar qué tan listos estamos precisamente desde una lógica de competitividad para poder impulsar estos elementos de la cuarta revolución industrial. También presentan un gráfico comparativo de la situación de varios países. Entonces lo comparan, en el lado derecho está con Chile, Colombia, Perú, en función de los mismos indicadores que son bases de ese índice de competitividad. Y ustedes van a ver ahí básicamente que el país que está relativamente mejor en todos los indicadores es Chile, Colombia y Perú, digamos, en algunos elementos. Y se ve también que en algunos casos la posición de Ecuador en el 2015 supera a estos países. Siempre es importante, además de hacer un análisis histórico, hacer una comparación con países que en algunos casos son competidores de algunos productos para nosotros. Algunos elementos de la situación de la industria, por ejemplo, resaltaban que la productividad media de la industria se ha mantenido estancada, es decir, no ha mejorado la productividad de cada trabajador en promedio en los últimos años. Y de hecho, hay toda una discusión porque se supone que tiene que haber mejores salariales en función de la mejora de productividad, pero se ve que está estancada la producción media en la industria. La capacidad instalada de la industria en promedio es del 70%, es decir, tienes la posibilidad de producir, digamos, 100 unidades y solo se producen 70. Y ahí se ve que, por ejemplo, las industrias más grandes llegan a 76%, las medianas 65% y las pequeñas 61%. Ese es un elemento que se discutió en el diagnóstico. El otro elemento es la cantidad de personas, de trabajadores que están recibiendo capacitación en el país es inferior a los promedios de América Latina relativamente. Entonces, se supone que tú tienes que trabajar en el fortalecimiento del talento humano. Recuerdan que este era un eje transversal cuando hablábamos al inicio de este tema de la matriz productiva. Parte de la industria basaba su productividad en subsidios de energía, básicamente, entre otros, el diésel. Entonces, es una productividad de alguna forma falsa porque el Estado está subsidiando combustibles que utilizan parte de la industria para vender y tiene un costo más bajo debido a que está subsidiada o estaba subsidiada parcialmente en ese momento.
La especialización del país da cuenta que nuestras exportaciones estaban mayoritariamente enfocadas en productos primarios, que es algo que lo hemos discutido con ustedes en el curso. Cuando hablamos de productos primarios, básicamente son temas agrícolas que no incorporan valor agregado. Entonces ahí estamos con banano, cacao, camarón, incluso petróleo crudo como tal. Entonces esa es la realidad, esa es la especialización del país. Identificaban que hay oportunidades en cuanto a las mejoras de infraestructura que se hicieron y que aún no son aprovechadas por la inversión privada. Siempre hubo, desde el lado de la industria, básicamente, ¿qué pasa con el tema de la estabilidad normativa? Quejaban de que había un agobio normativo en su momento por el cambio constante de impuestos, requisitos y un montón de cosas que te exigían distintas entidades del gobierno para poder cumplir tú y desempeñar tus actividades. En cuanto a lo que le llaman producción creativa, sofisticación de negocios y conocimiento, según el índice de innovación global, nuestro ranking como país estaba bastante bajo, 119, 141 países analizados. Entonces, básicamente, esto se enlaza con el tema de investigación y desarrollo que lo habían visto. Faltaba infraestructura de calidad para apoyo en la industria, para también trabajar en el tema de certificaciones. Todos estos elementos, digamos, eran parte del diagnóstico de la política que se había en su momento comentado. ¿Cuál era la visión que se trabajó en ese momento? Es que para el año 2025, es decir, de aquí en 5 años más, la producción en nuestro país se iba a diversificar, es decir, que íbamos a producir más de distintas cosas. Y nos íbamos a insertar competitivamente en el mundo con manufacturas, es decir, productos elaborados y de servicios que tienen mayor valor agregado a través de empresas que están innovando, que son competitivas, con estándares de calidad y que aprovechen al máximo esta plataforma de competitividad. Hacia ahí, digamos, es la visión que estaba atrás de estos elementos del cambio de la matriz productiva. Las políticas transversales las voy a pasar relativamente rápido, pero eran algunos elementos que les decía que tienen que ver con todos los elementos del sistema productivo y de competitividad. Entonces, teníamos ahí clima de negocios, comercio exterior, talento humano y financiamiento que tenían esta característica de aportar de manera transversal a todo el sistema. Dentro de las políticas ya sectoriales, había, o la idea era diseñar una política industrial. Sobre eso hay información específica que les puede servir de referencia. Se partía, por ejemplo, de la situación y del aporte. Este tipo de industria aporta 3 de cada 100 dólares que se producen en la economía. Genera más exportaciones que importaciones en 3.500 millones de dólares. Tiene una inversión de alrededor de 2.200 millones y genera 101.000 empleos, el tema de la agroindustria como tal. Entonces, tenía un conjunto de medidas que, como les decía, no vamos a entrar a detalle, es importante que lo puedan revisar, porque no vamos a hacer una evaluación de la implementación de las políticas, simplemente quería contarles un contexto. Dentro de las políticas sectoriales también estaba el tema de industrias intermedias y finales, y también tiene algunos datos específicos. Aquí de qué estamos hablando, básicamente entre otras de la industria textil, de productos de madera, de química, de metal y bienes de capital, como los que se desglosan ahí. El aporte, en este caso, a la economía de este tipo de industrias de 7 de cada 100 dólares que se producen, y concentra la generación de alrededor del 36% del valor agregado que ponemos en el país. En este caso, el aporte a la balanza comercial es negativo, es decir, hay más importaciones que lo que exporta este tipo de industrias. Es una industria que está muy concentrada porque el 85% de las ventas se concentran en el 7% de empresas, pero genera el 70% del empleo industrial. Entonces, miren, ahí tienen un elemento importante a analizar. 4 sectores contribuyen dentro de industrias intermedias con el 60% del PIB, 4 subsectores, 70% de las exportaciones y 35% de las importaciones. Por eso les decía, aquí son industrias bastante concentradas, un conjunto de actores, y como les decía, aparte de eso, tienen encadenamientos y genera bastante empleo. Ahí también se identificaron un conjunto de medidas
Aquí están las industrias principales o los subsectores dentro de estas, que les decía, es textiles, madera, metalmecánica, medicamentos, entre otros. Y establecían algunos datos de impactos y algunas recomendaciones para resolver algunas de esas problemáticas. Y como les digo, no entraré en detalle. Ustedes, si quieren, pueden revisarle con un poquito más de detalle. La otra política sectorial era ya temas de industrias intermedias y finales, que en el caso del PIB es del 3%, es decir, 3 de cada 100 dólares producidos, 3.100 millones de aporte a la balanza comercial del país, una inversión de 3.900 millones y también cerca de 145.000 empleos. Y esta es el otro tema que hablábamos de las apuestas de las industrias industrializantes o la industria básica, que era básicamente unas proyecciones o unos esbozos de proyectos que se buscaba implementar. Entonces estaba el tema de minería metálica y no metálica, el tema petrolero y forestal. Se pensaba que era o podía desencadenar nuevas industrias como por ejemplo el metal mecánico, embalaje y demás, y que podía sustituir muchas de las importaciones que hace el país, por ejemplo en el tema de acero, de cobre, aluminio y otros productos fundamentales. Son industrias que requieren mucha inversión, como les decía, mucha inversión en capital, pero entender que esa inversión en capital debería ser fundamentalmente privada porque el rol del Estado es malo en este tipo de experiencias. Requiere infraestructura de soporte, que es el tema logístico que hablábamos hace un momento, el tema de talento humano, de especialistas y demás, y además poder generar economías de escala, es decir, producir más con los recursos para poder generar algo de competitividad. Estaban puestos los comos, algunos de los proyectos de acero, se buscaba sustituir 300 millones de importaciones en el astillero, un mercado potencial de 70 millones, el de pulpa, la posibilidad de exportar 500 millones de dólares. Nada de esto, como les digo, se pudo a la final concretar luego de muchos años por distintas razones, pero eso es lo que se estaba planteando como tal. Y ahí también había un desglose de cada uno de estos temas, lo que implicaba o el impacto que podía haberse en cada uno de estos proyectos, que simplemente lo dejo para que lo puedan revisar. ¿Cuál era el aporte que buscaban? Es generar un 4% del PIB adicional en el tema industrial, pero requerían 7.500 millones de dólares de inversión. Y potencialmente eso iba a generar alrededor de 5.400 empleos nuevos. Esa era la apuesta, pero como les digo, por distintas razones eso no se pudo implementar. Ese era un poco el contexto que quería comentarles, que complementa la información que está en la guía, que complementa también esta política que es un poquito más extensa, que les envíen el documento para que ustedes lo puedan revisar y que espero que les dé un contexto más claro del tema del cambio en la matriz productiva y con esto puedan aportar al foro y desarrollaremos en base a este y a los otros insumos la video colaboración la siguiente semana. Me gustaría, si tienen algún comentario o necesitan alguna aclaración respecto a lo que hemos conversado, por favor, que lo manifiesten.